Existen rumores sobre la existencia de un programa militar clandestino y oculto por el gobierno de Estados Unidos, llamado el Proyecto Montauk. El objetivo del proyecto es el desarrollo de tecnologías exóticas y, entre ellas, conseguir dominar los viajes en el tiempo. Alfred Bielek fue un supuesto extrabajador del Proyecto Montauk y, según comentaba en más de 50 conferencias y 40 entrevistas de radio, el proyecto le permitió viajar en el tiempo al año 2749 a través de un agujero de gusano generado en el experimento Filadelfia. ¿Será el Proyecto Montauk algo real o una gran mentira? Si se puede viajar en el tiempo, ¿qué estarán haciendo con semejante control de la historia? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy me gustaría hablaros de un proyecto, un viejo proyecto llamado el Proyecto Montauk. Montauk hace referencia a unos experimentos que llevaron a cabo los científicos y el ejército de Estados Unidos hacia 1980, finales de esa época. El Proyecto Montauk nos hablaría principalmente de la obtención de tecnologías exóticas como por ejemplo los viajes en el tiempo, también la visión remota, la guerra, por encontrar ese mecanismo que desbloquea el poder de la mente y poder utilizarlo, esas facultades paranormales, entre muchas otras cosas. Este tema, ya os digo que al principio yo ya lo había escuchado hace años y vi que este tema de alguna forma podía ser un fake, o al menos, si era verdad, había tanta información de diferentes vertientes, de diferentes formas, que hacía todo este tema muy confuso. Pero encontré referencias de que un gran investigador y ufólogo que bajo mi juicio merece mucho reconocimiento, Jacques Vallée, el mayor de los ufólogos científicos, es decir, aquel que descubrió los patrones de ovnis que se presentaban en varias zonas como oleadas, y sus libros son magníficos para el estudio serio de la ufología. Jacques Vallée, este hombre, dice que las cosas del Proyecto Montauk podrían ser ciertas, algunas de ellas. Veréis, para hablar del Proyecto Montauk tenemos que mencionar un hombre llamado Alfred Bielek. Este hombre realizó unas 50 conferencias por varios países, aproximadamente, creo que realizó 54, pero también realizó unas 40-50 entrevistas de radio sobre lo que él comentaba con respecto a Montauk. Al parecer este hombre participó en el Proyecto Montauk y decía que allí se hacían experimentos, sobre todo relacionados con el experimento Filadelfia, en el que se permitía el viaje en el tiempo. Veréis, una de las cosas que mostraba Bielek en sus conferencias eran varios informes médicos que aseguraban su estado muy profundo de amnesia, un estado que había ido superando con el paso de los años. Esto dice que es debido a que el ejército de Estados Unidos, cuando ya no tuvo nada que hacer con su trabajador, Alfred Bielek, le borraron la memoria y lo pusieron a las vías públicas, es decir, a ser un ciudadano totalmente normal, pero con una grave amnesia. De hecho, ni siquiera Alfred Bielek asegura que él se llame así. Dice que tiene otro nombre que se relaciona con el caso del experimento Filadelfia que os he comentado antes. Veréis, la historia de Bielek, como ya os he dicho, nos remontaríamos a la época de antes del experimento Filadelfia, en 1943. Y para el que no lo sepa, este experimento Filadelfia consistía en colocar un enorme barco, llamado concretamente USS Eldridge, y hacerlo invisible utilizando la tecnología de Tesla, con grandes bobinas de Tesla,
y varios principios de la gravedad y demás de Einstein y otros. Aplicando todo eso, querían volver invisible ante el radar al barco USS Eldridge. ¿Qué es lo que pasó? Que salió mal. Una espesa neblina de color verde empezó a germinar y, aparte de que al principio sí que parecía que el barco se había hecho invisible, desapareció y fue teletransportado de forma totalmente sin sentido a otro punto de ese mar, concretamente hacia unas costas donde habían varios testigos, en fin. Se dice que el proyecto Filadelfia fue un fake, es decir, todo totalmente falso, pero ¿qué va a decir el ejército de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, ante, esto? Si fuera real, ellos lo negarían, obviamente. Yo pienso que fue real. Pues bien, Alfred Bielek dice que mientras se estaba haciendo ese experimento se abrió un agujero de gusano. Los agujeros de gusano, también llamados puentes de Einstein-Rosen, nos hablaban de que son los conectores que podrían unir varias realidades, entre ellas el presente, el pasado y el futuro y otras líneas paralelas. Es decir, los agujeros de gusano son los que nos pueden permitir viajar a través del tiempo. Fue curioso, como comentaba Bielek en sus conferencias, que se le destinó realizar una misión a él y a su hermano, una misión de exploración en ese agujero de gusano. Algunos comentan que se relacionaba con evitar el experimento Filadelfia, en ir al pasado y evitar el experimento para que no saliera mal y murieran personas militares en ese experimento. Pero yo creo que esto no fue así, porque yo pienso que no tiene sentido. Al gobierno parece que no le importaría que surgiera mal este experimento y muriera gente, como hemos visto a lo largo de la historia. Yo pienso que tiene que ver con otra cosa. Otros dicen que entraron en ese agujero de gusano porque lo que querían eran conocer labores científicas de saber cómo funcionan los viajes en el tiempo. Según Bielek, él y su hermano entraron en ese agujero de gusano y fueron llevados al año 2137, donde, tras severas heridas, muchos quemazones, una fuerte contusión en la cabeza, se despertaron en un hospital del año 2137. Sé que esto puede sonar a ciencia ficción, a una locura, pero luego os voy a dar mi opinión sobre todo esto y lo vais a entender enseguida. Veréis, allí en el hospital, tras 6 semanas de recuperación y haber estado al borde de la muerte, de repente pasó una cosa que ni siquiera Bielek pudo explicar en sus conferencias. De repente apareció en el 2749. Estaba en el 2137 y dio un bote de una forma incomprensible y se despertó en el 2749. Otra vez con muchas heridas, parece que tiene efectos secundarios todo esto. Voy a volver a parar aquí y decir que luego os voy a dar mi opinión sobre todo esto porque me parece que no es del todo así como nos lo cuenta la teoría de la conspiración. Pero continuando con esto, os debo decir que cuando se despertó en el 2749, dice que durante 2 años que vivió en ese futuro tan lejano, desde hoy, dice que descubrió un montón de cosas de cómo íbamos a ser en el futuro. Esta es una lista que he podido recopilar de las cosas que decía Bielek en sus conferencias. Por ejemplo, la gente se encargaría de eliminar la radiación dejada tras la Tercera Guerra Mundial. Es decir, en el futuro existe una tecnología que elimina la radiación nuclear, tan peligrosa para nuestro planeta. También habla de que las heridas, en el 2749, se pueden curar con un dispositivo que emite vibración y luz. Esto lo que hace es recomponer y organizar los átomos y las moléculas. Otra de las cosas que descubrió en ese futuro fue que las ciudades estaban en el cielo. Eran ciudades flotantes, eran muy complejas, con una tecnología que él no comprendía, pero que flotaban constantemente en el aire. También nos habla de que no existía el dinero, esto era sustituido por unos créditos que se le daba al individuo cuando nacía,
y esos créditos eran los únicos que tenía hasta la muerte. Los tenía toda la vida. Esto hacía un sistema más humilde a la hora de tener el dinero simplemente para sobrevivir. Luego dice que no existía la política ni las guerras. Todo había cambiado de mentalidad. Los conflictos políticos ya no tenían sentido. Sin embargo, una poderosa máquina, una inteligencia artificial, llevaba todos estos asuntos a nivel mundial. Parece que la tecnología había avanzado tanto que lo hacía todo un robot. Y después también nos comenta que la población mundial se había reducido, por causas externas, también por las guerras anteriores, en un 95%. Un 95% se había reducido, esto es demasiado. Y básicamente esto es un resumen de las muchas cosas que se comentan del señor Bielek y el proyecto Montauk. Antes de pasar a mi opinión personal, os debo decir que también se comenta que el proyecto Montauk no lo llevó el ejército de Estados Unidos, sino unos científicos que sí que eran norteamericanos, pero que no estaban directamente relacionados con el gobierno, y que lo hacían todo a escondidas. Incluso dicen que su financiación fue el encontrar unos baúles inmensos de oro de los nazis en un tren que estaba totalmente perdido en una frontera de Suiza. Pero vete tú a saber si esto es cierto, no lo sabemos. Mi opinión personal sobre todo esto es lo siguiente. Puede que el señor Bielek, si se llama así, porque no estoy seguro tampoco, puede que diga algo de verdad. Algo de verdad porque sí que pudo trabajar con el gobierno de Estados Unidos, sí que tiene amnesia, sí que tiene dotes como científico, eso también hay que decirlo, pero la verdad, esto puede ser una verdad o una mentira y no lo podemos comprobar. Solo tenemos que fiarnos del testimonio del señor Bielek. Pero bueno, esto es información, como siempre hacemos en Gran Misterio, porque es un misterio en sí mismo, no lo sabemos. Lo que no me extrañaría es que la tecnología de antigravedad junto a la tecnología de viajes en el tiempo esté ahora mismo en disposición del ejército de Estados Unidos, del gobierno, perdonar, y que de alguna forma estén experimentando con ella sin comprenderla todavía. Claro, si el experimento Filadelfia fue real, yo pienso que un agujero de gusano también podría haber existido. Salvo que los agujeros de gusano necesitan una burrada enorme de energía, que yo no sé cómo la habrían conseguido, pero se necesita muchísima energía, y creerme, eso es enormemente inestable. Una de las cosas que no cuenta el señor Bielek es con qué tipo de aparato o maquinaria entraron en el agujero de gusano. ¿Qué es lo que nos dan a entender? ¿Que entraron andando? Eso no puede ser, eso no puede ser así. Hay datos que faltan en este misterio, pero ya os digo que no lo descartéis, porque Montauk tiene muchas otras cosas muy interesantes. Y voy a acabar este vídeo diciéndoos una cosa que es con lo que he empezado el vídeo. Jacques Vallée estaba interesado en investigar este proyecto y encontró razones por las que algunas cosas podrían ser reales. También hay que darle importancia a eso, porque yo pienso bajo mi juicio que este señor, Jacques Vallée, es uno de los mejores o uno de los profesionales en el mundo de la ufología, y yo creo que es una persona con dos dedos de frente, no es cualquiera. También hay que comentar una cosa. Jacques Vallée, y esto lo voy a mirar ahora mismo porque tengo aquí un informe que he estado recopilando datos y a ver si lo encuentro aquí. Jacques Vallée dice que el proyecto Montauk tiene unas conexiones con varios relatos de un hombre llamado Preston Nichols. Me he puesto a mirar y parece que es un libro que no se sabe si es ciencia ficción que mezcla elementos reales o es algo completamente diferente. Sin embargo, sí que hay fotografías reales en los libros de Preston Nichols, y si queréis saber algo más de todo esto, buscar información ahí. En definitiva, os debo decir que, lo dicho, se ha experimentado con muchas cosas que se desconocen, eso es un hecho, porque el gobierno
no solo de Estados Unidos, también de otros sitios, experimentan con cosas muy peligrosas para que la gente, y no lo dicen para que la gente no se alarme, pánico social. Y con esto dicho, ahora sí, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez en la sección Libros recomendados os traigo el siguiente libro, Los Templarios y otros enigmas medievales, escrito por Juan Eslava Galán. Lo tengo en formato electrónico. Es un libro muy interesante porque es de los mejores que he leído sobre templarios y literatura y enigmas medievales. Hay muchos conceptos, también la persecución de Jacques de Molay, el último templario, el significado de los símbolos ocultos como Baphomet, que en realidad no es tan malo como lo han pintado, simplemente significaba conocimiento, y un montón de leyendas e historias muy interesantes y también didácticas, porque podemos aprender con estas cosas, y yo creo que es un libro bastante bueno para el mundo del misterio y las investigaciones sobre esta temática. Y nada, aquí llegamos al final de este videoprograma. Espero que estéis disfrutando todos de estas fiestas. Y nada, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.